Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar y bueno, por parte del secretario general vamos a dar inicio a la inauguración de los 90 años de la revista Luz. Entonces, secretario, usted empiece. Perfecto. Para mí es un gran honor estar en este 90 aniversario de nuestro órgano informativo oficial del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es la revista Luz. Un reconocimiento a todos ustedes por este esfuerzo, a nuestros compañeros de los distintos grupos de trabajo, tanto de mantenimiento del sindicato como los compañeros de obras civiles, mantenimiento civil y todos los que han participado para que estas instalaciones sean instalaciones dignas de los trabajadores electricistas. La iniciativa de la radio, de recuperar esa memoria histórica, pues se agradece también. Felicidades, compañeras y compañeros. Sí, ahí está. Hacemos una donación para nuestra biblioteca. Felipe Sánchez, que va a ser el encargado de estar aquí. Vamos a empezar con una introducción, si gustan leerla. La recuperación de la revista Luz ha llevado más de 2 años tratando de conseguirla, obviamente en el sindicato, con compañeros jubilados, con compañeros que querían algunos elementos, en bibliotecas, en hemerotecas, en todos los lugares se empezó a buscar el archivo, la documentación. En la actualidad tenemos 875 portadas de revistas, es decir, tenemos cerca del 97% total de las revistas. Nos hace falta fundamentalmente el año 37, algunos ejemplares de los 30, del 30, 31, 33, algunos materiales de los 40, fundamentalmente el 41 y 42, nos hacen para completar la colección. Ustedes ya saben, los trofeos que están allá de aquel lado y los que recuperamos para ponerlos aquí, ya se habían puesto con el compañero Rolando, lo inauguró el compañero Humberto. Nada más los reacomodamos, los limpiamos, utilizamos unos para este lugar, para la entrada. De este lado tenemos el único ejemplar que hay en el sindicato de la revista de 1936, ¿sí? Es una de las revistas más importantes porque narra por parte del compañero Breña Alvírez cómo fue el proceso de elaboración. Se suspendió en algunos meses la publicación y aquí se recupera la información. Este es uno de los trofeos, de este lado, que el presidente Lázaro Cárdenas otorgó en 1936 a un equipo de fútbol. Entonces, si gustan pasar, de este lado, compañeros, Martín, fue muy difícil, teniendo 970 portadas, revistas, fue un poco difícil decir cuáles eran las mejores. Pero seleccionamos lo más representativo de cada uno de los años. Aquí, por ejemplo, no aparece la de enero del 28 ni la de febrero por las condiciones en las que está. Ya no se pudieron recuperar, la mejor calidad era la del 28. Aparece esta que fue seleccionada porque aparece una compañera en la portada y así consecutivamente aparecen algunos de los números con una explicación. Aquí aparece uno de los artículos más importantes que aparecen en cada una de las revistas y aquí viene una síntesis de ese artículo. La verdad es que estamos todos muy emocionados porque el día de hoy estamos retomando un aspecto de nuestra vida sindical democrática que refiere a la necesidad del aprendizaje, del conocimiento para poder cultivar nuestra conciencia de clase. Tenemos la fortuna de conmemorar el 90 aniversario de nuestra revista Lux, el órgano de educación política e información de nuestro sindicato. Es una revista que es reconocida a nivel nacional e internacional y conserva para nosotros, para la generación presente y futura, la narrativa de nuestra historia como organización de lucha de los trabajadores. Y por eso, compañeros,
tenemos que felicitarnos por recuperar el día de hoy las instalaciones de nuestra biblioteca en una fecha conmemorativa del 90 años de la revista Lux. Felicidades a todos, compañeros. Uno de los aspectos más importantes de esta revista Lux en su aniversario es destacar el hecho de que nuestra revista siempre fue una revista de educación, de conciencia y de reflexión sobre los asuntos de la organización y sus metas. Aquí voy a leer algunos fragmentos de un discurso hecho por el compañero Francisco Breña Alvírez en una asamblea general antes del estallido de la huelga de 1936. Como ya se dijo allá arriba, antes del 36 teníamos como dirección a un comité ejecutivo y posterior a la huelga se reforma el estatuto y tenemos ya hasta la fecha un comité central. En este texto, Breña Alvírez identifica los 4 frentes de lucha del sindicato. Esos 4 frentes de lucha que Breña Alvírez identifica y analiza en este texto siguen siendo los 4 frentes de lucha de nuestra organización a valor presente en la actualidad. Él habla de la necesidad de un programa de lucha que contenga estos 4 frentes. Y él dice: el primer frente comprende las tareas de constitución, organización y disciplina interior del sindicato. Se refiere a la vida interna de nuestra organización. El segundo, la cohesión, solidaridad y relaciones con demás agrupaciones de trabajadores. Se refiere a las alianzas del sindicato con otras organizaciones obreras y sociales. El tercer frente abarca la lucha contra el patrón, y aquí se refiere a la lucha por la defensa del contrato colectivo de trabajo en luz y fuerza del centro. Y el cuarto frente, dice él, consiste en la actitud del sindicato de frente al gobierno. Y entonces yo les preguntaría, compañeros, actualmente el sindicato tiene definidas sus tareas respecto a estos 4 frentes. Sí, por supuesto que sí, pero en una situación histórica muy diferente a la que vivieron nuestros compañeros del 36. Tenemos una política interna, sí, democrática, sí, porque son nuestras asambleas por orden estatutario quienes están tomando las decisiones estratégicas de nuestra organización en el periodo de la resistencia. Tenemos una política de alianzas respecto a las organizaciones sociales y obreras también, porque estamos construyendo la nueva central de trabajadores, porque tenemos participación en la construcción de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, porque estamos en un frente amplio de unidad de acción con otras organizaciones para hacer frente a las políticas neoliberales. Tenemos una actitud, como dice Breña Alvírez, de frente a los gobiernos. ¿Tenemos actualmente? Claro que sí, compañeros, porque fueron los gobiernos neoliberales quienes nos despojaron de nuestra fuente de trabajo, nos despojaron de nuestro contrato colectivo de trabajo. ¿Y qué actitud podemos tener frente a ellos que nos han hecho tanto mal? Les pregunto, ¿somos amigos o somos enemigos? Y dice también que hay que tener una actitud de frente al patrón.
Y en este renglón hay que reconocer que nosotros, después del golpe, sufrimos una pérdida importante de nuestro patrimonio laboral, contractual, y que hoy estamos en un proceso de transición a partir de la recuperación de nuestros medios de producción por vía de la resistencia para integrar un proyecto económico que nos permita vivir dignamente de nuestro trabajo, que no es otro que la cooperativa LF del Centro. El artículo es muy largo. Voy a referirme exclusivamente a lo que Breña Alvírez dice del frente interno, lo que refiere a la vida democrática de nuestra organización. Y él dice: un verdadero sindicato no consiste en un conjunto de individuos que, llenados ciertos requisitos legales, tiene un comité ejecutivo, un lugar donde reunirse y muebles y útiles para escribir. Un verdadero sindicato de trabajadores consiste esencialmente en un grupo de estos animado de un propósito definido. ¿Cuál es ese propósito? El mejoramiento del conjunto de ellos en sus condiciones y calidad de trabajadores, y ampliando más el propósito, el mejoramiento de todos los trabajadores. Nuestra tarea interior inmediata es, pues, despertar en todos nuestros camaradas esa conciencia de grupo, esa conciencia de sindicato, por decirlo así, y en lugar de ver solo por los intereses individuales, se preocupe por los intereses de todos sus camaradas, es decir, por el interés del sindicato. Y se pregunta Breña Alvírez: ¿cuáles son los enemigos que hay que vencer en el frente interior? Y esa pregunta también es para todos nosotros, compañeros, porque sigue existiendo la necesidad de hacer conciencia de grupo, de superar la visión individualista y particularista que nos impide ver la fortaleza de lo colectivo, la fortaleza de la unión, la fortaleza del sindicato. Y dice que los enemigos de esa conciencia colectiva son el egoísmo, la apatía y la ignorancia. Esos son los enemigos que Breña Alvírez señala con índice de fuego de lo colectivo del propio sindicato. El método para combatir estos defectos es hacer ver a los trabajadores y demostrarles con hechos que ese egoísmo es a la larga perjudicial para ellos mismos, que existe real y efectivamente ventajas en asociarse, en aliarse, en protegerse mutuamente, en una palabra, en sindicalizarse. Y luego narra las peripecias para integrar una organización sindical en la época, refiriéndose al Departamento del Trabajo, etc. Y después dice, fíjense, esto es muy importante, porque vamos a hacer una analogía con lo que está ocurriendo actualmente. Dice: ¿cuál debe ser la actitud del sindicato frente a los trabajadores no sindicalizados? Él refiere a los no sindicalizados en Luz y Fuerza del Centro. Él sabe que son una minoría, pero él se pregunta y le pregunta a la asamblea cuál debe ser la actitud del sindicato de frente a los trabajadores no sindicalizados. Y continúa su preocupación, su reflexión con la siguiente pregunta: debemos también velar porque los derechos
que el contrato colectivo les concede sean respetados? Y Breña Alvírez se responde, escuchen, categóricamente respondo que no. El sindicato debe defenderse por completo de los trabajadores llamados libres, y si los intereses de algunos de estos están en conflicto con los de un sindicalizado, debe procurar, hasta donde las circunstancias de cada caso lo permitan, apoyar a los sindicalizados. Pone por delante a los agremiados al sindicato. Dice, el valor de un trabajador tiene dos aspectos: su valor como productor de trabajo y ganancia para el patrón. Está hablando de la relación que conocimos en Luz y Fuerza de ser trabajadores asalariados. Y para el patrón, el valor de un trabajador es que le puede redituar ganancias con la explotación de su fuerza de trabajo. El trabajador frente al patrón es una mercancía como otra cualquiera. Sube de precio cuando escasea y baja cuando abunda. El trabajador frente al sindicato es un hombre. Vean la diferencia que destaca Breña Alvírez. Para el patrón somos un número, somos una mercancía, somos un objeto de explotación. Y para el sindicato, el hombre, el trabajador, es un ser humano. Y ahí la diferencia radical de cómo se concibe a la persona por los explotadores y cómo la concebimos nosotros desde nuestra organización sindical. Dice, el trabajador está y estará siempre ligado al patrón por el lazo del hambre, en tanto que, si bien inicialmente es el miedo al hambre el que lo liga al sindicato, poco a poco va apreciando las ventajas de asociarse y lentamente se despiertan y desarrollan en él los sentimientos de solidaridad y de hermandad de clase. Y luego dice más adelante, una distinción que para mi modo de pensar es muy actual en la lucha de nuestra organización por refundar nuestro sindicato en condiciones cualitativamente distintas a las que vivieron nuestros padres fundadores, nuestra generación del 36, la generación de la nacionalización de la industria eléctrica en los 60. Aquí distingue Breña Alvírez en qué es un sindicalizado y qué es un sindicalista. Dice, sindicalizado es aquel que ha hecho su solicitud de ingreso al sindicato, ha sido admitido y paga sus cuotas. Pero sindicalista son aquellos sindicalizados que trabajan para el sindicato. No es lo mismo ser sindicalizado que ser sindicalistas. No es lo mismo no haberse liquidado a estar en resistencia pasiva, a estar en resistencia activa, como están aquí los presentes, compañeros. Hay una diferencia. Ante esa diferencia, ¿qué plantea Breña Alvírez? Dice, muchas razones se podrían aducir, que basta esta. Los trabajadores que no quieren o no saben desempeñar su trabajo no están capacitados para tomar en sus manos el control de la empresa. Vean ustedes qué importancia tiene esta tesis, porque ahora en la cooperativa, ¿quién va a tener el control de esta empresa social, compañeros? ¿Quiénes? Nosotros. Y entonces él dice, hay que estar capacitados para poder
tomar el control de los medios de producción, y ese es el gran reto que ahora tenemos a raíz de los resultados de la resistencia, que hoy ya no tenemos patrón, tenemos medios de producción en nuestras manos, y entonces nosotros nos tenemos que hacer responsables del control del trabajo, del control de la empresa. Y vean ustedes entonces que nuestros antecesores tenían un pensamiento tan dialéctico que en esta época lo podemos retomar como guía para enfrentar los difíciles problemas de la transición hacia el cooperativismo. Y es muy importante destacar que en esa tarea, este núcleo de trabajadores que se han mantenido durante años en forma permanente en la lucha, deben saber distinguir el cambio de los objetivos y tareas en un momento definido. Acabamos de cerrar la negociación, estamos por recibir los últimos centros de trabajo que están pendientes, y entonces nuestra mentalidad debe estar ya enfocada a cómo vamos a producir con esos medios de producción, cómo vamos a encontrar el financiamiento más allá de lo que logramos nosotros recuperar con la aportación voluntaria de todos y cada uno de nosotros al momento de la liquidación en el porcentaje correspondiente a la excepción de impuestos, que fue un logro de la resistencia de nuestro compañero secretario general Martín Esparza. ¿Qué vamos a hacer, compañeros? Entonces hay que mentalizarnos que lo que sigue es tomar el control para producir nosotros y poder darnos el sustento diario con nuestro trabajo autogestivo. Autogestión es la forma de producir con el control de los obreros. Y sigue Breña Alvírez planteándose las tareas. Y luego se refiere a la ignorancia. Es muy importante que hayamos reabierto nuestra biblioteca, porque necesitamos estudiar, compañeros. Aquí lo que dice Breña Alvírez respecto a eso. No creo que haya un mal más grande ni una desgracia peor que la ceguera de la mente, o sea, la ignorancia. Los trabajadores ignorantes son la carne de fábrica de los patrones, que a costa de ellos lucran, la carne de cañón de los gobiernos, que a costa de ellos triunfan, la carne de cañón de vientre de los líderes, que a costa de ellos se engordan. Contra este mal terrible no hay más que un remedio: enseñar, enseñar, enseñar. En nuestra revista debemos repetir una y otra vez que el verdadero enemigo del trabajador es el régimen capitalista, personificado en el patrón, sea nacional o extranjero, en el terrateniente nacional o extranjero, en el clero organizado nacional o extranjero, en el rentista, en el político profesional, en el patriotero, en el gran comerciante. En una palabra, en todos aquellos que viven unos de su trabajo, que no viven de su trabajo, sino del trabajo de los demás. Y aquí no lo puse yo, no lo puso nadie de esta generación. Breña Alvírez es un militante sindical anticapitalista. ¡Que viva Breña Alvírez! ¡Viva!
Y termina diciendo, en este fragmento, yo les recomiendo hacer la lectura completa de este discurso, está aquí en la biblioteca, lo van a poder consultar. Naturalmente, para que esta tarea de enseñar y las otras que antes he mencionado lleguen más allá de estar escritas en este papel y leídas ante ustedes, necesitamos dos cosas: organización y disciplina. Pero estos son temas que me propongo tratar al final de nuestra plática. Muchas gracias, compañeros. Estas son las palabras de Breña Alvírez, son motivo de reflexión actual y para eso está la biblioteca, compañeros. Ojalá la visitemos, ojalá nos atrevamos a conocer nuestra historia. En nuestra historia están los genes de la resistencia. Pudimos resistir porque el Comité Central, porque Martín Esparza hizo un esfuerzo por reinterpretar la historia de nuestra organización en los momentos más difíciles que vivieron nuestros padres fundadores. Al inicio, cuando no había legalidad para los sindicatos, cuando los sindicatos no estaban reconocidos, cuando no había convenios, no había contratos, surgió nuestra organización sindical, surgió el ESME para abrir una brecha de libertad, de emancipación y de lucha obrera para los trabajadores mexicanos. En los 30, Breña Alvírez, la generación de la época de oro para muchos, también aportó sus ideas, dejó ver en qué consiste la relación explotación-trabajo y definió al sindicato con un discurso a la izquierda y abajo. En los 60, nuestra organización dio también la lucha al lado de los usuarios, como lo estamos haciendo actualmente, por la nacionalización de la industria eléctrica, y nosotros tenemos que retomar estos pasajes, no como algo muerto, no como algo que quedó en el pasado y que ya solamente queda en la memoria de los más antiguos, sino como un pensamiento político e ideológico presente en la lucha de las resistencias. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Que viva Francesco Breña Alvírez! ¡Viva! ¡Que viva la revista Lux y sus 90 años! ¡Viva! Hasta la victoria, compañeros, siempre venceremos. Si bien es cierto que a nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas que estamos aquí presentes, reconocer la presencia en este evento tan importante para nuestra organización. No es fácil que una revista informativa de los trabajadores de un sindicato como el nuestro cumpla 90 años. Se dice rápido, pero es la única revista en México que tiene 90 años de existir. Mi reconocimiento a todos los trabajadores, miembros de este gran sindicato mexicano de electricistas. Y esta labor no hubiera sido posible sin compañeros nuestros que están aquí presentes. Me refiero a Felipe Sánchez, que quiero pedirles a todos un gran aplauso. A los compañeros de Radio ESME, a todo el equipo de Radio ESME que están presentes y que también en algún momento transmitió en vivo todos los días Eduardo García, que hoy es presidente de nuestra cooperativa, el F del Centro, aquí presente, y la aportación del Sindicato Mexicano de Electricistas a partir de los recursos económicos para que esto sea una realidad y continúe. Hoy ustedes pueden ver las instalaciones, cómo las teníamos y cómo están el día de hoy. Y no nada más el recurso económico de nosotros hace posible esto. Mis compañeros de mantenimiento que están aquí del sindicato, mis compañeros de obras civiles de distribución, los compañeros de mantenimiento civil, de todas las unidades de la propia cooperativa que han contribuido a que esto se mantenga, compañeros. Y en ese sentido, con la contribución económica
como establece el propio estatuto, que es una obligación de los miembros activos del sindicato. Me refiero a nuestros compañeros jubilados, Pepe de la Cruz, que está aquí presente, representante propietario principal del grupo de jubilados, y todos nuestros jubilados que están aquí dándonos cita para poder dar este testimonio de cumplir estos primeros 90 años, porque estoy seguro que los que nos quedamos a luchar después de este golpe artero y fascista de la clase política gobernante, logramos levantarnos, compañeros. El objetivo de la clase política en octubre del 2009 no era acabar con la industria eléctrica, porque va a seguir existiendo. El objetivo era acabar con un sindicato de más de 100 años de historia y de lucha en este país. Se fueron más de 28,000. Y hoy las palabras de Breña Alvírez en ese texto, por falta de conciencia sindical. Muchos desconocían la historia del sindicato, cuáles fueron sus orígenes, cuál fue el objeto de la organización sindical, qué perspectiva a largo plazo, todo lo que vivieron nuestros antecesores para enfrentar al patrón, ya sea nacional o extranjero, un gobierno nacional o extranjero, encarcelamientos, asesinatos, declaraciones de huelgas inexistentes, persecución permanente, condiciones difíciles y adversas para los trabajadores, que ustedes van a poder leer varias revistas en aquella época de los inicios de nuestra organización sindical, que se relata una vez que sale nuestra revista, la falta de herramientas, de equipos, accidentes mortales de manera permanente porque los patrones no cuidaban las condiciones de seguridad e higiene, mucho menos de capacitación. Las huelgas que estallaron los trabajadores por demandar mejores condiciones de salario, por el derecho de huelga, de buscar unificar a las demás fuerzas sindicales para crear una organización nacional. Todo eso está aquí. Este es un gran patrimonio que hoy, este trabajo de investigación, de recopilación, porque también tenemos que hacernos una autocrítica. Muchos de los que llegaron en diferentes épocas al Comité Central se llevaron la información del sindicato o la tiraron, no sabían del valor. Y hoy, a partir de este aniversario, se lanza una convocatoria entre todos para los que tengan una revista en su casa, un contrato colectivo de trabajo, tenerlo aquí, documentos históricos de pronunciamientos que hizo nuestra organización, poder contribuir para poder engrandecer nuestra biblioteca y levantar nuestra conciencia de clase como trabajadores. Hoy fuimos testigos de la donación de unos libros por parte de un programa que se hizo pues ya hace bastantes años. Frecuencia laboral, 12 años. Lourdes Martínez está aquí presente. Gracias, Lourdes Martínez, licenciada Lourdes Martínez. Y al doctor Luis H. Pérez Pantoja, también aquí académico de la UAM, que contribuye con nosotros en este libro. Los compañeros del SUTIN, que también escriben en ese libro. Y hay varios capítulos de luchas importantes del movimiento obrero en nuestro país, y hoy también se va a quedar aquí para consulta. Hoy todos vamos a poder consultar digitalmente las principales o todas las revistas que existen. Si alguien quiere llevarse la información, tendrá que hacerlo mediante un oficio y tener el control. Porque un ejemplo, se tuvo un grupo de trabajadores que estaban en la Secretaría General. Y esa es la autocrítica también para un servidor. Se les dio el material, se les compraron los equipos, grababan, levantaban la información. Cuando empezaron a equivocarse y cambiar la lucha y utilizar la información para bien del sindicato, de un día para otro saquearon las computadoras, se llevaron los discos duros. Y ustedes saben a quién me refiero. Y hoy esa información la utilizan redes sociales para golpear al Sindicato Mexicano de Electricistas. No podemos continuar en esas prácticas de ver algo aquí en el sindicato y decir esto es mío. Eso es de todos, compañeros. Y creo que con la lucha que hemos dado, que hemos librado una batalla
difícil, porque no enfrentamos solamente a un gobierno, sino a un modelo económico capitalista, que en las revistas ustedes van a observar desde la época de los años 80, cómo ya se hablaba de las privatizaciones de las empresas públicas, cómo iban desfilando por acuerdos de la clase política la venta de más de 1000 empresas. Y hoy con las últimas reformas estructurales, las que siguen, les cuento una anécdota el día de ayer. En Hidalgo, platicando, un trabajador de planta de Pemex me dice: tenemos 6 meses que 2 unidades de la refinería de Tula ya no procesamos crudo. Dice, nos dice la autoridad o los funcionarios que no hay petróleo para poder procesar. Dice, y nos están pagando. Le digo, pero les van a pagar una vez que pasen las elecciones, porque después viene el despido masivo de trabajadores, porque la refinación lo quitaron de la Constitución, ya no es una actividad del Estado. Y hoy el gobierno dice que le sale más barato importar gasolina, diésel, gas, que producirlo en nuestro país. Y así está pasando igual en Comisión Federal de Electricidad. Y son escenarios que se vivieron hace muchos años y que hoy lo estamos viviendo nosotros. Van a ver la revista más reciente del 99, cuando Zedillo lanza la iniciativa para privatizar el sector eléctrico. ¿Y qué hicimos, compañeros? Un gran frente nacional de lucha, de resistencia, y logramos echarla para atrás. Después de Zedillo, ¿quién llegó? Fox. Igual planteaba la privatización. Y después llegó Calderón, que no planteó ninguna iniciativa, sin embargo, utilizó sus mecanismos de dividir a una organización que era la principal opositora al proceso de privatización. Dividir nuestra autonomía y meterse a las prácticas del sindicato, cooptar a aquellos. Recordarán, y hay una asamblea que no se me va a olvidar aquí en Lebreña Alvírez, donde varios jubilados le hacían el trabajo sucio al gobierno para dividir a nuestra organización sindical. Y hoy lo continúan haciendo. Por eso la importancia de mantener firme nuestra unidad, porque no es Martín Esparza, compañeros, no es el secretario general, no es el comité, es nuestra organización que continúa en esos riesgos. Porque para el capital y para el gobierno, para estos tecnócratas, el mejor sindicato es el que no existe. Y ustedes vean las últimas reformas laborales, legalizaron el outsourcing, todos los contratos que estaban haciendo por honorarios y demás, hoy ya son legales. Todavía viene otra reforma laboral que quieren hacer para quitar todas las prestaciones de seguridad social como obligación del patrón. Y no se diga del tema de las jubilaciones, compañeros. Todos los días, no hay día que no estén golpeteando los regímenes de jubilaciones y pensiones. No hay día que no estén hostigando a los usuarios de la energía eléctrica. Hoy hasta los empresarios, chequen ustedes, la semana pasada salieron a declarar y a decir que de enero para acá les han aumentado 300% las tarifas eléctricas. Esos mismos artículos o esa posición del sindicato la van a encontrar ahí en las revistas antes de 1960, cuando se impulsó la nacionalización de la industria eléctrica. Cómo el sindicato salía y denunciaba las prácticas de las empresas extranjeras que llevaban doble contabilidad de los ingresos por venta de electricidad. A los mexicanos les decían una cosa y en sus libros donde sacaban las divisas del país les decían otra. Y hoy nos trae a colación la sociedad que hemos hecho con Fénix, que es una empresa extranjera, pero no son ningún alma de la caridad, compañeros. Nacional o extranjero, buscan la explotación de la fuerza de trabajo. Y tenemos que estar muy pendientes. Pero hoy lo que podemos decir, que esta revista va a continuar. Hemos platicado, y así lo presenté en mi informe de diciembre, que a partir del 90 aniversario
de nuestra revista, vamos a poder sacar impresa cada mes la revista Luz, compañeros, la revista de los trabajadores. Para eso vamos a necesitar un grupo de trabajadores que recopile, que edite, que revise, que mande la impresión, un consejo editorial de compañeros que han venido reuniéndose con el sindicato para también hacer análisis de lo que pasa a nivel nacional, de lo que pasa a nivel internacional, pero sobre todo, compañeros, y esa es la crítica que nos hacía Felipe Sánchez hace un momento, y bienvenida, dice, falta escribir la historia del sindicato, de esta etapa de la resistencia. No hay nada escrito. Cada quien tiene una opinión del proceso, pero hay muchos temas que debemos de escribirlo mediante un guión, porque eso lo vamos a heredar para las futuras generaciones. ¿Cómo le hicimos, compañeros? Después de tener todo el aparato del Estado encima de nosotros, de ocupar armadamente y militar nuestras instalaciones, de decretar por el Ejecutivo un decreto inconstitucional, que el próximo 30 de enero son 5 años, de aquella posición de los ministros de la Corte que tampoco se nos debe de olvidar. Hoy tenemos la empresa de generación Fénix, que hay que hablar en la revista, de la generadora Fénix. Hay que hablar en la revista de las suministradoras de usuarios calificados, y les informo que esta semana quedan ya todos los requisitos para que quede de manera firme la solicitud ante la Comisión Reguladora de Energía. También de eso hay que escribir en la revista. Todos los bienes recuperados, que el último fue Juárez 90, en el mero corazón de la ciudad van a estar las oficinas de nuestra cooperativa, de las empresas constituidas por los trabajadores, camaradas. Faltan 2 que nos entreguen, que deben ser esta misma semana, los vamos a mantener informados. Vaya entonces mi reconocimiento por la presencia de todos ustedes, para que podamos difundirlo a nuestras bases y decir que hoy el SME cumple su revista Lux 90 años y vamos a seguirla publicando para que continúe muchos más años como una revista informativa, una revista que levante la conciencia y nuestra formación política. ¡Que viva la revista Lux, compañeros! ¡Que viva nuestra cooperativa El F del Centro! ¡Que viva nuestro grupo de jubilados! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bien, compañeros, ya los invitamos a visitar la biblioteca, a leer la revista Lux, y queremos poner a consideración de ustedes, antes de que se disperse, que a la entrada de nuestra biblioteca podamos poner esta frase que es de Francisco Breña Alvírez, que reza así: estudia, reflexiona, aprende. Cuando sepas, no podrán ya engañarte. Cuando sepas, no podrán ya hacer de ti carne de cañón y de fábrica. ¿Les parece bien, compañeros? Como acostumbramos. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Hasta la victoria. Le vamos a dar el uso de la palabra al compañero Juan José, que va a hacer lectura de un texto de Pablo Neruda. Bien, buenos días, compañeras, compañeros. Antes de dar lectura, vale la pena ponernos en el contexto de este texto de Pablo Neruda. En el año de 1942, en el mes de agosto, las tropas alemanas empiezan su avance sobre territorio soviético con la idea de acabar con uno de los grandes pilares de los aliados en contra del fascismo que estaba avanzando por Europa y por Asia. Inicia una batalla en uno de los lugares más estratégicos de entrada a la Unión Soviética, que era la ciudad de Stalingrado. Esta batalla inicia en agosto de 1942 y va a terminar hasta febrero de 1943. Estamos hablando de 6 meses prácticamente, en pleno invierno,
en donde se va a repetir el error napoleónico cuando el mismo emperador francés intentó invadir Rusia y fue derrotado por el invierno. Algo similar va a suceder en 1942 en esta batalla de Stalingrado. Y frente a esta batalla, en todo el mundo, conociendo la fuerte resistencia de los soldados soviéticos, de un ejército integrado tanto por soldados como por obreros, que en 1917 habían iniciado la revolución en contra del zarismo, este heroísmo, esta resistencia, empieza a tener eco en muchos rincones del mundo y entre ellos en México. Aquí en México, un grupo de exiliados españoles, junto con varios militantes del comunismo en México, integran la Asociación de Amigos de la Unión Soviética y deciden en el mes de septiembre de 1942 organizar un acto de solidaridad con las tropas soviéticas que estaban resistiendo el ataque de los nazis. Y en ese sentido buscan un espacio para hacer este evento de apoyo a la Unión Soviética, y quien abre sus puertas para este evento, hay que recordar que ya en esos años el izquierdismo o la izquierda del gobierno de Lázaro Cárdenas ya había sido puesto de lado por el gobierno de Ávila Camacho, y entonces se buscaba no darle tanta fuerza al comunismo como una expresión ideológica y cultural. Sin embargo, el espacio que decide acoger este evento de apoyo a la Unión Soviética fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, y este auditorio, que hoy conocemos como el Auditorio Francisco Breña Alvírez, es en donde se realiza este evento de solidaridad con la Unión Soviética. Vienen varios personajes de la política, pero sobre todo de filiación comunista, pero destaca que se invita a dos oradores muy importantes para la cultura en México en ese momento. Por un lado, el cónsul de Chile en México, el gran maestro Pablo Neruda, el gran poeta Pablo Neruda, está como encabezando este evento, y también lo acompaña Efraín Huerta, un importantísimo poeta mexicano que hace poco cumplió su centenario junto con José Revueltas y Octavio Paz. Y cuenta la anécdota que antes de realizarse el evento aquí en el auditorio del sindicato, pues decidieron relajarse tanto Pablo Neruda como Efraín Huerta, pues tomándose una copa aquí en la Castellana, cruzando Insurgentes, y ahí intercambiaron impresiones. Hay incluso un reportaje, e incluso el mismo Efraín Huerta hace memoria de esta situación, en donde incluso él le hace correcciones al poema de Pablo Neruda. Y entonces se hace este evento importantísimo con una presencia muy importante de trabajadores, de militantes de comunismo, de socialistas. Y al día siguiente de este evento, que fue el 30 de septiembre de 1942, empiezan a aparecer pósters, lo que nosotros ya conocemos hoy como pósters, pequeños carteles con la poesía de Pablo Neruda, la que recién acababa de decir en el foro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y este fue un evento también sumamente polémico, porque gente del ámbito de la cultura, particularmente en el periódico Novedades, empezaron a polemizar diciendo que pues, la poesía no era para empapelar la Ciudad de México. Nosotros hoy sabemos que la poesía también es un arma de resistencia, es un arma ideológica y es un arma que también le pertenece a los trabajadores. Entonces, esa es la gran anécdota de este poema, de esta poesía de don Pablo Neruda, que me voy a permitir leer y que nos recuerda, nos habla del esfuerzo de resistencia de hombres y mujeres de la Unión Soviética, que bien podrían equivaler al esfuerzo de hombres y mujeres electricistas que hemos estado en esta heroica resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Canto Stalingrado, por Pablo Neruda. En la noche el labriego duerme, despierta, y hunde su mano en las tinieblas, preguntándole a la aurora: alba, sol de mañana, luz de día que vuele, dime si aún las manos más puras de los hombres defienden el castillo del honor. Dime, aurora, si el acero en tu frente rompe su poderío, si el hombre está en su sitio, si el trueno está en su sitio. Dime, dice el labriego, si no escucha la tierra, cómo cae la sangre de los enrojecidos héroes en la grandeza de la noche terrestre. Dime si sobre el árbol todavía está el cielo. Dime si aún la pólvora suena en Stalingrado. Y el marinero en medio del mar terrible mira buscando entre las húmedas constelaciones una, la roja estrella de la ciudad ardiente. Y hay en su corazón esa estrella que quema, esa estrella de orgullo
quieren tocar sus manos, esa estrella de llanto la construyen sus ojos. Ciudad, estrella roja, dicen el mar y el hombre, ciudad, cierra tus rayos, cierra tus puertas duras, cierra, ciudad, tu ilustre laurel ensangrentado, y que la noche tiemble con el brillo sombrío de tus ojos detrás de un planeta de espadas. Y el español recuerda a Madrid y dice, hermana, resiste, capital de la gloria, resiste. Del suelo se alza toda la sangre derramada de España, y por España se levanta de nuevo, y el español pregunta junto al muro de los fusilamientos si Stalingrado vive, y si hay en la cárcel una cadena de ojos negros que horadan las paredes con tu nombre. Y España se sacude con tu sangre y tus muertos, porque tú te tendiste, Stalingrado, el alma, cuando España paría héroes como los suyos. Ella conoce la soledad de España, como hoy, Stalingrado, tú conoces la tuya. España desgarró su tierra con sus uñas, cuando París estaba más bonita que nunca. España desangraba su inmenso árbol de sangre, cuando Londres peinaba, como nos cuenta Pedro Garfias, su césped y sus lagos de cisnes. Hoy ya conoces eso, recia virgen, hoy ya conoces Rusia, la soledad y el frío. Cuando miles de obuses tu corazón destrozan, cuando los escorpiones con crimen y veneno, Stalingrado, acuden a morder tus entrañas. Nueva York baila, Londres medita y yo digo merd, porque mi corazón no puede más y nuestros corazones no pueden más, no pueden, en un mundo que deja morir solos a sus héroes. ¿Los dejáis solos? Ya vendrán por vosotros. ¿Los dejáis solos? ¿Queréis que la vida huya a la tumba y la sonrisa de los hombres sea borrada por la letrina y el calvario? ¿Por qué no respondéis? ¿Queréis más muertos en el frente del este hasta que llenen totalmente el cielo vuestro? Pero entonces no os va a quedar sino el infierno. El mundo está cansándose de pequeñas hazañas, de que en Madagascar los generales matan con heroísmo 55 monos. El mundo está cansado de otoñales reuniones, presididas aún por un paraguas. Ciudad, Stalingrado, no podemos llegar a tus murallas, estamos lejos. Somos los mexicanos, somos los araucanos, somos los patagones, somos los guaraníes, somos los uruguayos, somos los chilenos, somos millones de hombres. Ya tenemos por suerte deudos en la familia, pero aún no llegamos a defenderte, madre. Ciudad, ciudad de fuego, resiste hasta que un día lleguemos, indios náufragos, a tocar tus murallas, con un beso de hijos que esperaban llegar. Stalingrado, aún no hay segundo frente, pero no caerás, aunque el hierro y el fuego te muerdan día y noche. Aunque mueras, no mueres, porque los hombres ya no tienen muerte y tienen que seguir luchando desde el sitio en que caen, hasta que la victoria no esté sino en tus manos, aunque estén fatigadas y horadadas y muertas, porque otras manos rojas, cuando las vuestras caigan, sembrarán por la tierra los huesos de tus héroes, para que tu semilla llene toda la tierra. Radio ESME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.